compromiso de vida. Decisiones vitales. Nosotros te informamos y tú decides. La experiencia y capacidad de profesionales de la salud que te ayudarán a encontrar tus razones de vida. Nosotros te informamos y tú decides. Decisiones vitales. Hola a todos y bienvenidos a Decisiones Vitales, un programa para la prevención del suicidio. Soy Alejandro Águila, director del Instituto Hispanoamericano de Suicidología, y estoy aquí para hablar sobre temas cruciales que afectan a muchas personas. En cada episodio, junto a nuestros invitados, exploraremos cómo podemos prevenir el suicidio y brindar apoyo a quienes lo necesitan. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y búsquenos como Suicidología y en YouTube como Alex Águila Tejeda. Comparte estos programas para llegar a más personas. Y no olviden que en la Ciudad de México tenemos el teléfono de atención 55 46 31 3307, y si requieres de más recursos y apoyo, visite nuestra página web suicidología.com.mx. Juntos podemos hacer la diferencia. Gracias por acompañarnos en este viaje de esperanza y apoyo. Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast Decisiones Vitales, dedicado a la prevención del suicidio. Soy Mariale Buenfil, psicoterapeuta, y gracias por contactarnos. El día de hoy abordaremos el tema de los duelos encadenados, un fenómeno en el que las pérdidas se acumulan, impactando profundamente nuestra salud emocional y la capacidad para procesar el dolor. Hablaremos de cómo estos duelos múltiples pueden afectar la vida cotidiana y compartiremos estrategias para encontrar apoyo y resiliencia en momentos de crisis. Acompáñanos en este espacio seguro de reflexión y aprendizaje. Comencemos puntualizando qué es el duelo encadenado. Desde una perspectiva de terapia familiar, se refiere a la experiencia de enfrentar múltiples pérdidas significativas en un periodo de tiempo relativamente corto, donde cada pérdida complica el desarrollo del anterior. Esta acumulación de duelos puede sobrecargar los recursos emocionales y adaptativos de una persona, dificultando el proceso de sanación. Cuando ocurren pérdidas sucesivas, el individuo y su entorno familiar pueden experimentar una sensación de agotamiento emocional y una reducción en su capacidad para hacer frente al dolor. Esto puede llevar a un duelo no resuelto, donde las emociones asociadas a una pérdida se entrelazan con las pérdidas subsecuentes, formando un proceso complejo y prolongado que puede impactar profundamente la salud mental y el funcionamiento familiar. La terapia familiar en estos casos se enfoca en desarrollar estrategias para abordar y procesar cada pérdida de manera que permita aliviar la carga acumulativa y fomentar un proceso de sanación progresivo para todos los miembros involucrados. Diana Rico Norman es doctora en psicología, maestra en terapia familiar, maestra en educación familiar y terapeuta de pareja, terapeuta médico familiar, tanatóloga y suicidóloga. Cuenta con entrenamiento en terapia narrativa en el Dublin Center en Australia, trabaja en consulta privada y es docente superior del IFAC y otras instituciones. Ha trabajado en hospitales públicos y privados, forma parte del grupo de terapia narrativa en Coyoacán, ha publicado artículos sobre la muerte, el suicidio, terapia narrativa, fototerapia en revistas nacionales e internacionales. Bienvenida, Diana. Muchísimas gracias, Alejandro. Encantada de estar aquí con ustedes. Pues adentrémonos a lo importante del conocimiento de la situación del duelo que se va encadenando. Esto tiene que ver con duelos que no resolvimos en tiempos pasados y se fueron sumando, y entonces se hace una cadena, y puede que el duelo que estemos viviendo esté mucho más intenso por lo que traemos arrastrando, Diana. Así es. En realidad, los duelos se van encadenando. Hay veces que uno piensa, ya resolví este duelo, y en el siguiente nos damos cuenta que no, que había cosas que me quedaron pendientes. Y, y pues el siguiente duelo o lo complica o también es una oportunidad para resolver. Por eso es tan importante estar muy atentos de qué es lo que me está ocurriendo. Y sería también que muchas veces se juntan los duelos en el mismo tiempo, ¿no?
Pensemos, por ejemplo, gente que vive un huracán y está la situación del huracán, pero también se le han muerto familiares, pero también pierde casa y trabajo. Es decir, son una serie de acumulación de duelos que impiden el que la gente fácilmente pueda elaborarlos o trabajarlos porque tiene la suma de muchas cosas, ¿no? Así es. Y cuando es en poco tiempo, como bien dices, Alejandro, y también María le habló de eso, pues es más difícil, ¿no? Porque pues son muchas pérdidas al mismo tiempo que están jugando y que son de diversa índole. A veces son muertes, ¿no? Y muerte de mi mascota, y muerte de la abuela, y muerte de la mamá, pero a veces son también pérdidas, como dices, Alejandro, un huracán en donde perdí mi casa, mis cosas, familiares, amigos, pues por supuesto eso se complica. En Sí, la vida diaria, pues siempre tenemos pérdidas, ¿no? así es. Si Y todos tenemos, los días perdemos algo, ¿no? sí, y son pérdidas pequeñas, medianas, grandes, gigantes, de todo tipo. Y como que muchas veces no somos conscientes de todo esto que perdemos, ¿no? Y pues por eso hay que conocer estos temas para estar atentos. Y a mí me gustaría dar un ejemplo que a mí me parece que es un ejemplo muy claro de lo que eh, ocurre cuando, por ejemplo, muere una mascota y no se elaboró bien el duelo, muere después un familiar, o muere un familiar, lo voy a poner al revés porque es más claro, muere un familiar y luego muere una mascota y, y estaban las personas llore y llore y llore. Claro que lloran a la mascota, pero también están llorando al familiar. Y a lo mejor daría otro ejemplo, y lo voy a dar de mi vida personal. Cuando murió mi papá, vino una persona que lo había conocido en vida, pero poco realmente. Como un mes antes había muerto su papá, pero ella vivía en Nueva York, no había podido estar en los funerales, no había podido estar, y llega a México, viene al funeral de mi papá y lloraba como una Magdalena y todo el mundo decía, es más, se disculpaba de tanto que lloraba. Y yo pues entendí desde el primer momento que a quien lloraba era su papá, porque como no había estado en México, de hecho vivía allá, se vino a vivir acá de tan fuerte que le pegó, y claro, la muerte de mi papá, el funeral de mi papá fue una oportunidad para llorarle, pero obviamente tenía mucho trabajo que hacer, porque justamente los duelos se encadenan, las muertes se vinculan, se encadenan. Y con este buen ejemplo que nos compartes, Diana, pues la verdad lo que ocurre es que la muerte de otro, el duelo de otro nos reedita los propios, Así es. como ocurrió en este ejemplo que nos compartes. En la terapia familiar, la labor que haces en este campo, cuando alguien llega con una serie de duelos encadenados, ¿cómo es el trabajo? ¿Hay que priorizar o qué es lo que el paciente más desea trabajar, lo más reciente? ¿Cómo se aborda? En la terapia familiar de entrada se hace un familiograma y en Ok. el familiograma se ve que hay muertes, porque se pregunta no solamente la edad de la persona que se dedica a la escolaridad, pues se hace lo que se llama un familiograma, que es como una foto, ¿no? De cómo está la familia. A veces vienen por la muerte de alguien y a veces vienen por otro tema. Pero una vez que se hace el familiograma y se ve que están las muertes, es muy fácil que salga el tema, que se abre el tema si es que no lo traen ya y uno empieza a explorar, empieza a preguntar, porque no siempre las personas están conscientes que lo que ocurre, no sé, le ocurre, por ejemplo, al hijo que vivía vivían todos con la abuelita, pero el hijo compartía recámara con él y se muere, y piensan que el hijo le pasó no sé qué, se porta mal, no han caído en la cuenta que esta muerte fue importante para él. Si no se trabaja, pues las siguientes muertes serán importantes. Y otros eventos que nos recuerdan a las muertes, ¿no? Nos recuerdan a las pérdidas.
hay que escarbar entonces en la Así es, historia familiar y genograma, ¿no? De que también así de es. tantos duelos generacionales se vienen arrastrando, ¿no? Sí, y como dices, no solamente son los cercanos, sino hasta los generacionales, ¿no? A veces la muerte de una abuelita, así que parece que ya fue hace años y que ya no impacta, pues si viene una muerte nueva, por así decirlo, o reciente, eh, va a reeditar esa palabra, me gustó Alejandro, va a reeditar todas estas emociones que traemos y que no hablamos porque muchas veces es difícil hablar de la muerte. Y hay familias en que de plano se cierra el tema y a trabajar o a otra cosa. Entonces lo que ocurre con la familia es que trae como duelos desde otras generaciones y hace que se acumule, ¿no? Así es. Pueden traer duelos de otras generaciones que los padres pues traen y de alguna forma como se los pasan a los hijos, ¿no? O pueden ser duelos de hace poco, duelos, Ujú. bueno, en un temblor, un huracán, bueno, pues están a lo mejor muy pegados, pero a lo mejor también son otras muertes que ocurrieron el año pasado, hace 2 años, otra vez, ¿no? A veces pasa y me pasa frecuentemente que viene la familia y decían, ah, se había muerto, ahorita me acuerdo de uno que se había muerto el papá y ahora se iba a morir la abuelita. Y tanto dijeron, híjole, todo lo que estamos aprendiendo ahorita, ¿no? En el trabajo en terapia familiar y la tanatología, ¿cómo nos hubiera gustado porque nos hubiera servido? O también dicen, en ese caso, lo trabajamos así. En ese entonces hicimos esto. Y así sí, y como que vuelven a estos temas, ¿no? A estos temas de cómo vivieron la muerte anterior. Sí, y justamente ahorita hablando de esto, pues de los duelos familiares, también yo me quedo pensando, o sea, cómo afecta por ejemplo, el duelo cuando la madre trae al hijo en el vientre, ¿no? Y entonces fallece su papá o su mamá y luego nace, o cuando recién va naciendo el bebé. O sea, eso puede ir afectando a ese bebé, o sea, que ese bebé se le transmita como ese duelo. En realidad no es que se transmite un poco como la emoción, ¿no? Si la mamá está muy nerviosa, eso obviamente va a afectar al bebé. Y, y hay otra forma que afecta, que ya es como más de generación, porque pues la mamá está muy angustiada, la mamá vive cuestiones difíciles y, y ya cuando nace, pues necesita toda esa energía para dársela al bebé. Y hay veces que a las mamás les complica porque pues es la vida y la muerte que casi se dan la mano y habría que como darle su lugar a cada cosa. Claro, no somos seres humanos y estas emociones Empalman. se empalman, Alejandro, que bien lo dices. Y me parece interesante que la gente, todos nuestros disponibles, sepan cómo evitar, Diana, que se nos junte el mandado, como decimos coloquialmente, que se nos sumen los duelos y entonces se empiecen a encadenar y traemos un costal lleno de duelos no resueltos. Y de entrada, pues las muertes no las podemos evitar, ¿no? Eso ya nos va a tocar. Ok. Pero si nos tocan muchas muertes seguidas o si estamos viendo que la muerte anterior nos está afectando en esta muerte que estamos enfrentando, pues una de las opciones es ir a terapia. Ok. Y pueden ir a terapia, bueno, de diferente, ¿no? En terapia familiar, pueden ir con tanatólogo aquí en Decisiones Vitales. Hay muchas personas que los pueden atender en suicidología.com.mx, pero también uno puede como poner la lupa Mm. en qué me está pasando. Esta emoción que traigo, ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver con lo que estoy viviendo, obviamente, y tendrá que ver con lo anterior,
¿Cómo le hice la vez pasada? ¿Qué fue lo que me atoró la vez pasada? ¿Qué fue lo que me ayudó la vez pasada? Y eso, pues, por supuesto, puede ayudar. Excelente, pues ahí está la recomendación para que evitemos solitos atravesar algo que es muy complejo y muy difícil. Y bueno, pues Mariale, nuestros invitados, ¿cómo pueden tener ejemplos del tema que estamos tratando? Recuerden también compartir este podcast, ya que son temas de interés general y a cualquier persona puede ayudarles. Pues de películas, hay una película que se llama Azul. Esta película la pueden encontrar en Prime. Y aquí es una mujer que intenta borrar todo rastro de su vida después de que fallece su esposo y su hijo en un accidente de auto, ¿no? Entonces vemos cómo, pues justamente fallecen dos personas muy importantes para ella y de qué modo ella va a empezar a llevar este duelo. También está la película de Siete Almas, un drama que narra la historia de un hombre que busca redención ayudando a personas en situaciones difíciles y va a hablar sobre temas de culpa, duelo y sacrificio. Y quisiera recomendarles un libro. Este se llama Lo que no tiene nombre, de Piedad Bonet. La autora colombiana relata el duelo por el suicidio de su hijo, ofreciendo una perspectiva íntima sobre la pérdida y la resiliencia. Es una reflexión sobre el proceso de duelo y la necesidad de vivir a pesar de la pérdida. Hasta aquí por el momento. Para más recomendaciones me pueden seguir en mis redes sociales. Me encuentro tanto en Facebook como en Instagram como psicoterapeuta María Alejandra Buenfil. Los leo. Diana, ¿cómo pueden contactarte? Me pueden contactar al correo diana.rico25@gmail.com y también me pueden encontrar en el Instituto de la Familia. Así. Pues muchísimas gracias, Diana, y gracias por acompañarnos en este podcast de Suicidología, Decisiones Vitales, donde exploramos juntos la importancia de la prevención del suicidio y el cuidado de la salud mental. Soy Alejandro Águila, director del Instituto Hispanoamericano de Suicidología. Visite nuestro sitio web para conocer los próximos diplomados que tenemos, así como material, audios y videos de apoyo. Hasta pronto.